Muy buenos días a todos, estoy muy contenta de poder acompañarlos el día de hoy en tu programa Tu Salud Primero. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es bastante importante. Como ustedes siempre saben, a mí me gusta traer los datitos al inicio para poder más o menos empaparnos de la información y de lo relevante, lo importante que es esta enfermedad para nosotros. Ustedes saben que el 26% de las causas de muerte materna a nivel mundial están asociadas a preeclampsia. Entonces es una enfermedad que realmente debemos reconocer en nosotras si estamos gestando o en nuestros familiares, ¿no? Y en el Perú es la primera causa de muerte materna, igual que en nuestra región Callao, la primera causa de muerte materna, que apenas fue desplazada el año pasado por el COVID, pero que durante todos estos años, junto con la hemorragia postparto, viene cobrando vidas de muchas mujeres, sobre todo de aquellas mujeres que no acuden a un control prenatal. Así que el primer tip del día va a ser, por favor, si se enteran que están gestando, no dejen de acudir a su control prenatal. Y se preguntarán entonces, doctora, ¿esta enfermedad aparece en todas las mujeres? ¿Hay algún factor de riesgo, algo que yo deba tener en cuenta? Pues sí, tenemos factores de riesgo. Los principales factores de riesgo van a ser, por ejemplo, una paciente que nunca ha tenido hijos, una adolescente que nunca ha tenido hijos tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. Una paciente con un embarazo de 2 fetos o más, de 2 bebés o más, también tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. Si ha tenido preeclampsia en su embarazo anterior, esa paciente tiene que tener mucho cuidado, percatarse y ni bien se da cuenta que está gestando, acudir a los controles para poder ayudarla de la mejor manera. Si ya tiene hipertensión crónica, sí o sí esa paciente tiene un alto riesgo de desarrollar preeclampsia y sí o sí debería ir a un control prenatal oportunamente, ¿no? Si es diabética, previamente a su embarazo o en el embarazo desarrolla diabetes, tiene riesgo también, un alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Si tiene algún problema en la sangre, como trombofilias que le llamamos, también hay riesgo, ¿no? Si tiene enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, esas pacientes también deben acudir prontamente al control prenatal por el alto riesgo de desarrollar esta patología, ¿no? Si es muy gordita, también. Así que por favor, antes de embarazarnos también podemos cuidarnos y evitar llegar a un embarazo con obesidad porque tenemos más riesgo de desarrollar preeclampsia. Si yo tengo alguna enfermedad previa, tanto hepática, renal, ¿no? También tengo más riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Si mi embarazo no ha sido natural, si he usado reproducción asistida, también tengo riesgo, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, doctora, ya están en los factores de riesgo, pero ¿qué es la preeclampsia? Muy bien. La preeclampsia es una enfermedad que se detecta en el embarazo a partir de las 20 semanas de gestación, donde se presenta un alza en la presión arterial. Lo normal debería ser que una gestante tenga la presión menos de 140/90, ¿sí? Si la presión es mayor, entonces ya debemos considerar que esta paciente puede desarrollar preeclampsia. Doctora, pero he escuchado entre preeclampsia, hipertensión gestacional, entonces no entiendo. Muy bien, vamos a hacer la diferenciación. Vamos a hablar de enfermedades hipertensivas del embarazo. Si yo encuentro una gestante con presión alta, ella ya tiene una enfermedad hipertensiva. Lo que tengo que hacer el diagnóstico es si es una hipertensión crónica, o sea que ella ya tenía la presión alta antes de gestar, o si la está desarrollando en el embarazo. Si esta se presenta después de las 20 semanas, entonces hablamos de una hipertensión gestacional o una preeclampsia. Y ahí tenemos que hacer varios exámenes para hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Entonces, dense cuenta de la importancia de que las pacientes acudan a su control prenatal, por favor. Todas las gestantes deberían acudir. Actualmente tenemos centros de salud que están atendiendo diariamente. Acudan a su control prenatal, no dejen de acudir a su control prenatal. Podemos salvar vidas a través de la toma de su presión, de la referencia oportuna a un centro de salud de mayor complejidad como es nuestro Hospital Carrión, ¿sí? ¿Qué otras cosas son importantes con preeclampsia? Los signos de alarma, ¿no? Entonces ya tengo mi embarazo con más de 20 semanas y de pronto me duele fuerte la cabeza, sobre todo en la parte posterior, me zumban los oídos, veo lucecitas o de pronto veo borroso. Ya son signos de alarma que me tienen que hacer sospechar que estoy desarrollando preeclampsia, sobre todo asociado, como les dije, a la presión
mayor o igual a 140/90, ¿no? Si me duele fuerte en la boca del estómago, ¿sí? También debo sospecharla asociado a mi presión de que puede ser una preeclampsia. Entonces, tip número 2, si acudimos a nuestro control prenatal, tengamos siempre en cuenta el control de nuestra presión arterial, ¿sí? ¿Cómo tomamos la presión? Siempre después de 5 minutos de que hemos llegado al establecimiento, nos sentamos, esperamos, reposamos y después de ello recién que nos tomen la presión. A veces estamos apuradas, no, pero a mí tómeme rápido, no puedo estar esperando, y entonces la presión puede verse alterada y darnos falsos positivos, ¿sí? Entonces esperamos un poquito, nos toman la presión, esta presión tiene que ser controlada nuevamente en un periodo de 3 a 4 horas para corroborarlo, y si esto es cierto, sobre todo en una gestación con un bebé prematuro, hay que hacer otras pruebas, generar que el bebé pueda madurar por lo menos sus pulmoncitos para terminar la gestación antes de tiempo. ¿Por qué les menciono esto? Porque la única forma de resolver la preeclampsia es terminar la gestación. Ahí va la importancia de poder detectarlo oportunamente y no esperar a que haya complicaciones. La preeclampsia trae muchas complicaciones para la mamá, ¿sí? Puede haber daño de diferentes órganos. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, que hay alteraciones del hígado, ¿no? Empiezan a subir las enzimas que desarrolla el hígado puede romperse incluso, generando esto una catástrofe para la mamá y muchas veces la muerte, ¿no? En cuanto al riñón, puede haber un daño renal, que puede ser momentáneo mientras se termina la gestación, o puede incluso quedar como un daño permanente para la madre. También un daño aquí a nivel cerebral, ¿no? Ustedes deben haber escuchado de la eclampsia, que son convulsiones que presentan las madres con presión alta, ¿no? Ya es una complicación de la preeclampsia y las mamás incluso pueden desarrollar infartos o derrames cerebrales. Es por eso que es importantísimo que una paciente con presiones altas o con los síntomas que les he mencionado pueda acudir de inmediato a un centro de salud para que pueda recibir la atención oportuna que se merece. Y ustedes dirán, doctora, ¿y hay alguna forma de poder prevenirlo, de poder saber si yo voy a desarrollar o no voy a desarrollar preeclampsia? Actualmente tenemos una herramienta que nos puede ayudar a prevenir sobre todo esa preeclampsia que inicia antes de las 32 semanas, que complica mucho a la gestación y que lleva a los bebés a la prematuridad, y obviamente mientras más prematuro es, menos posibilidad de poder vivir. Estoy hablándoles de la ecografía genética. La ecografía genética es una ecografía que se está realizando entre las 11 y las 13 semanas, que aparte de evaluar al bebé para ver el riesgo de tener alguna alteración cromosómica, nos ayuda a evaluar el riesgo que tiene la madre de desarrollar preeclampsia de inicio temprano, y si esta se va a presentar, existe también un tratamiento profiláctico, o sea, un tratamiento preventivo para evitar que esta preeclampsia se desarrolle antes de las 32 semanas. Así que si estás llevando tu control prenatal, está empezando tu embarazo, acude a tu centro de salud y pide tu hojita de referencia para que te podamos hacer aquí en el Hospital Carrión tu ecografía genética. Tenemos todo un equipo bien preparado para poder realizarla y que te lleves un buen informe a tu centro de salud, o poder detectar estas pacientes con riesgo de hacer preeclampsias de inicio temprano, para poder hacerle seguimiento aquí en el hospital y tener un mejor resultado para ella y para su bebé. ¿Sí? ¿Qué otros cuidados debemos tener? Es muy importante, como les vuelvo a repetir y voy a insistir hasta el final de esta transmisión, que acudan a su control prenatal, ¿no? Y en el control prenatal van a ir controlando la presión. Si encuentran una presión alterada, la derivarán con nosotros para poder hacer todos los estudios. Hay algunas pacientes que dicen, doctora, a mí me mandaron porque estoy hinchada, mis piernas están hinchadas y me dijeron que es preeclampsia. Si yo encuentro una presión mayor o igual a 140/90 y la hinchazón o el edema en las piernitas, entonces voy a completar la evaluación. Puede haber ahí un problema asociado a preeclampsia, pero si solo es hinchazón en las piernitas, no. Si no tiene que ver con la presión, no, porque también existe esa hinchazón que es natural, ¿no? Que se da porque hay una regulación de líquido que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta los otros signos de alarma que les he mencionado, ¿sí? El dolor de cabeza, el zumbido de oídos, ver lucecitas, ¿sí? El dolor fuerte en la boca del estómago, y ante esos casos hay que acudir de inmediato, ¿sí? Creo que tengo por aquí algunas preguntitas. Una pregunta importante que nos hicieron es, ¿qué causa la preeclampsia? Bueno, no hay una causa definida
o una patología o un germen, ¿no?, que pueda desarrollar la preeclampsia. Son múltiples factores porque es una patología muy compleja y es por eso que es tan difícil de tratar, y el seguimiento y la prevención en estos casos va a ser muy, muy importante, ¿sí? Tenemos otra pregunta. ¿Puede ser mortal la preeclampsia? Realmente sí. Como les manifesté al inicio, la primera causa de muerte en el Perú y sobre todo en nuestra región Callao es la preeclampsia, ¿sí? Es muy difícil, muy doloroso no poder conseguir salvar a las mamás, ¿no? Hay pacientes que se complican muchísimo, pero podríamos hacer mucho previniendo entonces el control del peso, una dieta sana, acudir a nuestros controles prenatales, cumplir nuestras ecografías, llevar nuestro seguimiento en forma adecuada, ¿no? Y si yo ya tengo factores de riesgo como los que les mencioné, entonces yo con más razón debo acudir tempranamente a mi control prenatal, ¿no? Hay casos de pacientes que tienen, por ejemplo, preeclampsia en su embarazo anterior, eclampsia incluso, que les mencioné son las convulsiones, y recién acuden al control prenatal a partir de las 20 o 22 semanas. Ahí hay muy poco que podamos hacer salvo hacer el seguimiento y esperar a que se pueda desarrollar la patología. Pero si a esa paciente nosotros la viéramos a las 6, 7, 8, 10 semanas, podríamos completarles todos sus exámenes, podríamos iniciar su tratamiento profiláctico y podríamos tener mejores resultados en su embarazo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la preeclampsia no solo daña a la mamá, también puede dañar al bebé, porque este bebé recibe menos sangre, o sea, menos alimento, crece muy poquito, también puede desprenderse su placenta antes de tiempo, ¿sí? Y esto generar la muerte del bebé. Entonces es bastante complejo, trae muchos riesgos, muchas complicaciones, y es por eso que nosotros vamos a invitar siempre a todos ustedes a ayudarnos con la prevención. La prevención siempre nos va a ayudar mucho más que el tratamiento de esta patología, ¿sí? Acudan por favor al control prenatal y estén atentos a los signos de alarma en ustedes y sus familiares.